Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Y como siempre, reflexionamos sobre la teología del Antiguo Testamento. Hoy reflexionamos de una manera muy especial sobre el libro de Ruth. Qué interesante, qué hermoso entonces lo que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor, que nos acompaña, la palabra de Dios, que nos regala maravillosa forma de pensar y sobre todo que nos lleva a una maravillosa forma de actuar, ¿verdad? Desde ese mensaje que nos van transmitiendo los autores sagrados. El libro de Ruth, en esta ocasión, nosotros queremos mirar y decir justamente de dónde viene esta Ruth, la moabita. La moabita. Y casi siempre decíamos en una oportunidad en uno de nuestros cursos bíblicos que a Ruth casi siempre se le presenta con este mote. Oye, eman de hoy, ¿verdad? Ruth, la moabita. Ruth, la moabita. Quiere decir que aquí algo se está queriendo acentuar. El autor sagrado está queriéndonos decir algo. Y por eso queremos hablar un poco lo que significa aquí Moab. Nosotros ya habíamos visto en el capítulo 19 del libro del Génesis en que aparece el origen de los moabitas y de los amonitas. Estos son dos hermanos son hijos de las hijas de Lot. Y justamente estas dos hijas de Lot que cometen el incesto, es decir, tienen hijos de su propio padre, de Lot. Y entonces de aquí viene amonitas y moabitas. Y a Ruth justamente se le está presentando como moabita. Y por eso que se insiste mucho. Pero decíamos, en el contexto histórico, ella es moabita. ¿Entendiste? Quiere decir que hay algo que te quiere recordar. No, Ruth, jamás vea, o sea, te insiste cada momento. Es como decir, casi como su mote, ¿verdad? El por qué se está queriendo decir. Entonces vamos a mirar un poco y vamos a hablar de Moab. ¿Quién es Moab o qué es Moab? Porque Moab nosotros entendemos como esa región y de ahí vendrá entonces los moabitas, este pueblo, Moab. Y Moab sería el hijo de Lot que tuvo con su propia hija, con una de ellas, ¿verdad? Que sería entonces la hija mayor de Lot. Entonces, Moab, de su padre, eso quiere decir Moab. Moab, de su padre, querría decir en hebreo. Moab quiere decir de su padre.
Claro, porque este hijo está viniendo de su propio padre. La mujer, entonces, la hija mayor que comete el incesto con su propio padre, lo emborracha en una noche, se acuesta con su padre. Y ahí está Moab. Así también la hija menor. Y será Amón, ¿verdad? Los amonitas. Entonces, el nombre que tenemos aquí de Moab parece ser una combinación de Mo, Min. Min quiere decir de, Min, o Me, Min, en hebreo. Y luego Ab, que nosotros ya sabemos. Ab, que quiere decir papá. Abba, Abi, mi padre. Entonces, Moab vendría del hebreo que significa de mi padre. Ko mitan koa oua, ko ituai. Es decir, de mi padre, pero en el sentido del incesto, ¿verdad? Porque siempre el hijo tiene que tener un padre, ¿verdad? Pero aquí se refiere de nuevo al mismo papá, de mi mismo papá, y entonces, con lo que se hace referencia al hecho de que en el antepasado de la tribu nació de un incesto. Entonces, este chico nació de un incesto, como nosotros leemos en el libro del Génesis capítulo 19. Eran una nación hermana de los amonitas. Aquí está el otro personaje. Entonces, Moab y Amón son presentados siempre como hermanos, de la hija mayor y de la hija menor. Esto lo encontramos en el capítulo 19, versículos 37 y versículos 38 del Génesis. Y ambos parientes, es decir, si los dos son hermanos, Moab y Amón, eran parientes lejanos también de los israelitas. Y claro, sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Lot es el que acompaña y viene con su tío, en este caso con Abraham, cuando vienen a la tierra prometida. Parten juntos y vienen hacia la tierra prometida. Lot, el padre de Moab, había sido sobrino de Abraham. Lo encontramos en el capítulo 12, ¿verdad? Del Génesis, versículo 5. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 12, apenas comienza nuestra historia con Abraham, y en el versículo 5 ya se le presenta entonces a Lot. Dice así: tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Bueno, esa es la presentación de Lot como sobrino de Abraham. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En Líbano y Siria, las secuelas de los conflictos han agravado la tragedia de la guerra. La hiperinflación, la falta de empleo, desplazamientos, hambre, han provocado un dramático incremento de la pobreza, pero no solo, también suicidios y abusos a niños y mujeres. Esto fue lo que afirmaron las religiosas que participaron en un encuentro virtual organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Allí explican que su labor es más difícil que nunca, aunque curiosamente también pueden llegar a donde otros no pueden, porque al ser mujeres y religiosas no se les considera una amenaza. Cuentan que en Siria el sueldo medio no alcanza para mantener una familia ni siquiera una semana, y en Líbano la situación no es más alentadora. Se trata de una situación que preocupa al Papa, que quiere visitar el país, aunque todavía no hay fecha. Noi dobbiamo lottare per firmare, fare forte il Libano, perché è un paese, un messaggio, ma che anche è una promessa. Io vi assicuro la mia preghiera, la mia vicinanza e anche il mio lavoro di parlare diplomaticamente con i paesi che possono unirsi al Libano per aiutarlo a rialzarsi. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada brinda asistencia a Siria y Líbano, financiando proyectos de reconstrucción de casas e iglesias, apoyo psicológico, económico y espiritual. Estos programas, dirigidos por religiosas, son foco de esperanza para las familias en un lugar donde el sufrimiento se ha vuelto crónico. Carlota Valenzuela acaba de llegar a Roma. Viene de Finisterre, un pueblo que antaño representaba el fin del mundo conocido. Está peregrinando a Jerusalén para descubrir qué quiere Dios de ella.
Al pasar por Roma, ha parado unos días para descansar, visitar a familiares y saludar al Papa. A Francisco le hizo gracia su iniciativa y que se presentara ante él con una nariz de payaso. Le ha dado como un mini ataque de risa y a mí me ha dado otro mini ataque de risa. Y he ido a contarle un poco lo que estoy haciendo, le he contado que he venido andando a verle, que he hecho 3.000 kilómetros andando para venir a verle y ha dicho, ¿cómo? Y le he dicho, pues es que estoy peregrinando desde Santiago hasta Jerusalén. Y entonces le he dicho que antes de ir a ver a Jesús quería pasar a saludar a Pedro y me ha dicho, muy bien, hay que saludar al portero. Carlota está contando su viaje en Finisterre a Jerusalén, una cuenta de Instagram en la que comparte lo que está aprendiendo, habla abiertamente de su fe y pide ayuda para encontrar quien la acoja durante su peregrinación. En su visita al Papa, Carlota le ha regalado un pequeño pasaporte donde cada mes ha escrito una lección importante. Entre otras, fiarse de Dios y hacer de la alegría su bandera. Por eso le ha pedido que bendiga su nariz de payaso. Entonces, lo que le he pedido es que bendiga esta nariz para que yo pueda seguir llevando la alegría de Dios a las familias con las que me encuentro por el camino. Entonces ya me la he puesto para dar la bendición y ha sido un momento como muy, muy gracioso. Durante los 5 meses que lleva caminando, muchas personas le preguntan lo mismo a Carlota, que si piensa meterse a monja. A ella le divierte la pregunta y cree que no se es mejor cristiano por tener una vocación u otra. Dios nos llama a cada uno de una forma súper personal. Dios tiene un camino para cada uno porque nos ha creado diferentes. Entonces, pensar que por sentirte muy querida por Dios y sentirte muy cerca de Dios tienes que tener una vocación religiosa, me parece que es simplificar algo que es mucho más grande y mucho más bonito. Entonces, lo que yo intento contarle a la gente es que esto de la fe no es solamente cura, monja, monje y luego la gente normal, sino que estamos todos juntos y que todos somos iglesia, que no podemos hablar de la iglesia en tercera persona, porque la iglesia es primera persona, la iglesia somos nosotros. Carlota comienza la segunda etapa de su viaje el 7 de junio, justo cuando cumple 30 años. Pretende llegar a Jerusalén en Navidad. Ahora recorrerá países de los que no conoce ningún idioma y cree que será una experiencia más salvaje, pero está tranquila porque sabe que Dios la acompaña. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios.
tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la definición, o mejor también la identificación sería mejor esto, ¿verdad? ¿Quién es Moab? ¿De dónde viene Moab? Me, min, de, en hebreo. Y por otra parte, Ab, padre, de mi padre. Este hijo que viene de su propio padre, la hija mayor que tiene hijo de su propio padre, que es Lot. Y entonces, la tribu de Moab se desarrolló en la Transjordania del sudeste, donde Lot había vivido después de la destrucción de Sodoma. Cuando fueron lo suficientemente fuertes, desplazaron a los emitas y ocuparon su territorio. Vamos a mirar un poco esto en el Deuteronomio. En el Deuteronomio nosotros encontramos lo que nos va contando con respecto, ¿verdad?, a el desplazar. En el capítulo 2 encontramos esta historia. En los versículos 9 al 11 nos dice de esta manera. Dice: entonces el Señor me dijo, tampoco ataques. Capítulo 2 del Deuteronomio, del versículo 9 al 11. Tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se lo he dado a los descendientes de Lot. Ahí está, a los descendientes de Lot. Antiguamente habían estado allí los emíes. Aquí es donde nos está contando y nos está diciendo, ¿verdad? O sea que los amonitas después y los moabitas también, los Moab en este caso, desplazaron a los emitas. Antiguamente habían estado allí los emíes, un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura como los anaquitas. Tanto ellos como los anaquitas eran tenidos por gigantes, pero los moabitas los llaman emíes. Entonces ellos después ocupan su territorio, ¿verdad? Bueno, tanto ellos como los anaquitas eran tenidos por gigantes, pero los moabitas los llaman emíes. Bueno, hasta ahí entonces quedamos este lugar. ¿Dónde estaban los moabitas? Los moabitas están la otra parte de la Transjordania. No ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se la he dado a los descendientes de Lot. Y claro, aquí entonces Moab de mi padre, Moab hijo de la hija de Lot, incesto. Entonces van y ocupan este territorio que decíamos donde vivían los emíes. Ellos le llamaban emíes. Y cuando fueron lo suficientemente fuertes, entonces ellos desplazaron a los emitas. De ahí viene el nombre de los emitas, y ocuparon su territorio. Desde el arroyo Sered, que entra al Mar Muerto en el extremo sur, hasta los campos de Moab. Los campos de Moab nosotros encontramos en el libro de los Números, capítulo 22:1. Vamos a mirar entonces el capítulo 22:1, libro de los Números, que también nos cuenta de esta parte del territorio. Entonces dice así: luego los israelitas reanudaron la marcha y fueron a acampar en las estepas de Moab. Entonces ellos reanudan al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. A la altura de Jericó. Entonces ahí está el famoso Sered. Entonces ellos van y quedan en esta parte. Muy bien. Y entonces estaban al noreste, norte, este.
el Seret. Aquí tendremos también la famosa lucha de Jacob, ¿verdad? Con el ángel, en este arroyo justamente del Seret. Allí. Es interesante, ¿verdad? Estos son pequeños, aquí nosotros le decimos son arroyitos, ¿verdad? El arroyo Seret, pero son wadi, son wadi. ¿Qué significa wadi? Entonces en Israel, los wadi en Israel significa que solamente 2 o 3 meses tienen agua y después todo el año están secos, pero son arroyos, ¿verdad? O sea, profundos son, pero no tienen agua, entonces queda todo el caudal por donde va después el agua, esa parte por el arroyo, pero que solamente noviembre, enero hasta febrero, ¿verdad? Más o menos tienen agua, vienen cargados con el deshielo, con el invierno, con la lluvia. Ese es un poco el tiempo de lluvia para ellos. Pero después no hay nada, prácticamente no hay nada. Entonces, los campos de Moab encontramos en el libro de los Números, capítulo 22, versículo 1, que están al noreste del Mar Muerto. Sin embargo, poco antes de la llegada de los israelitas, Sihón, el rey amorreo, tomó de Moab el territorio al norte de Arnón y estableció su capital en Heshbón. Entonces, aquí tenemos el otro, el Arnón. El Arnón, y estableció allí su capital en Heshbón. Esto lo encontramos en el capítulo 21, 13, luego 26, 30. Vamos a mirar un poco. 21, 13 primero, 21, 13, que nos habla también de esto. Nos dice así. Después continuaron avanzando y acamparon más allá del Arnón. Este es el otro arroyo, ¿verdad? En el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos, porque el Arnón sirve de frontera entre Moab y los amorreos. Por eso, el libro de las guerras del Señor habla de Bajeb en Sufá y los torrentes, el Arnón con sus afluentes que se extiende hasta el territorio habitado de Ar. ¿Se dan cuenta? Ar, que nosotros ya escuchamos hace rato, y se apoya en el territorio de Moab. De allí partieron para Ber, etc. Bueno, pero vamos ahora a los versículos 26-30, de nuevo, que nos vuelve a hablar de esto. Dice así: Hesbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y le había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Aquí nosotros encontramos una palabrita muy importante que es el definir y el ubicarnos y saber quiénes son verdaderamente estos moabitas, Moab, de dónde viene. Y aquí vamos encontrando muchos pasajes. Estamos hablando de un Moab que ocupa esta parte del territorio, sería para nosotros la Transjordania, ¿verdad? Lo que hoy sería entonces toda la parte cerca del Mar Muerto. Nos habla también del rey Sihón, un rey amorreo que tomó de Moab el territorio al norte del Arnón, decíamos, y estableció su capital en Hesbón, desde el 26 al 30. Vamos a mirar un poquitito más. Hesbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y le había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan: vengan a Hesbón, que sea reconstruida, que sea restaurada la ciudad de Sihón, porque ha salido fuego de Hesbón, una llamarada de la ciudad de Sihón, que consumió a Ar de Moab y a los jefes de las alturas del Amón. Ay de ti, Moab, estás perdido, pueblo de Kemosh.
Él puso en fuga a sus hijos e hizo prisioneras a sus hijas en manos de Sihón, el rey amorreo. Los hemos traspasado a flechazos, está en ruinas Hesbón hasta Dibón. Hemos arrasado hasta Nofaj, que está junto a Madaba. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos nombres ahora nosotros incluso podemos seguir visitando en estos países, estos nombres antiquísimos que permanecen hasta hoy, ¿verdad? Muy interesante, por lo menos los nombres. Bueno, desde aquí Moab entonces se extendía desde el Sered, decíamos al norte, un poquitito más arriba, hasta el Arnón, que viene mucho más abajo al sur, también a la altura del mar, el mar salado, que le dicen también, o el mar muerto. Cuando los israelitas llegaron a la frontera sur de Moab, pidieron permiso para cruzar el país, pero se les negó, se les había negado, entonces no pueden pasar. Como los edomitas y los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, no se le permitió a Moisés atacarlos o tomar parte de sus países. Vea, penda, pepo, como ahí le dice luego. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, cómo nos narra este hecho. Ellos no pueden atacar absolutamente, ya desde el comienzo. O sea, Moisés, que comienza a recordar desde el capítulo 2, ciertamente en esta historia, en este discurso que está haciendo Moisés, y les recuerda. Entonces, capítulo 2, versículo 4. Vamos a comenzar por aquí. ¿Cómo nos cuenta el Deuteronomio? Dice lo siguiente. Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos, los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien, no los provoquen, porque no les daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces esto es muy interesante cómo ellos van narrando. Luego vamos al versículo 9, cómo se nos presenta también. Ándame, así que ni hoy peñe botado ireína porque andame muy hoy bebe. Ningún territorio, ni la pisada de su pie, ni así va a ser de chiquitito para ustedes el país. Bueno, el versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Entonces el Señor me dijo, aquí está recordando Moisés, el tuya y de 120 años, y está recordando todo lo que ellos vivieron en su caminar por el desierto. Tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se la he dado a los descendientes de Lot. Es lo que estuvimos mirando ya también desde los otros libros. Luego en el versículo 18 vuelve a aparecer. Dice, ahora vas a pasar por Ar, que está en las fronteras de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No los ataques ni los provoques, porque yo no te daré en posesión ninguna fracción de su territorio, ya que se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot. Vuelve a repetir lo mismo. Sin embargo, nosotros encontramos y vemos Balac, el rey de Moab, se alarmó cuando los israelitas conquistaron el territorio del rey Sihón, con lo que llegaron a ser sus vecinos del norte. Temiendo no poder enfrentarlos con éxito por las armas, llamó a Balaán con la esperanza de debilitar a los hebreos mediante maldiciones. Por intervención divina, estas se transformaron en bendiciones. Más tarde, por consejo de Balaán, los moabitas sedujeron a los israelitas a participar de la licencia sexual y de la idolatría. Miramos el libro de los Números, que está mucho antes, el capítulo 22 al 25. Esto prácticamente es todo lo que viene a continuación. Comienza el primer llamado de Balac a Balaam. Aquí entonces viene todo el segundo llamado a Balaam, el encuentro de Balaam con el ángel del Señor, la llegada de Balaam a Moab,
a Moab, justamente el primer oráculo de Balaam, el 23. El segundo oráculo de Balaam, se dan cuenta, del 22 hasta el 25. El tercer oráculo de Balaam, que va entonces también de la misma manera, hasta el 25. Y luego, idolatría de Israel en Peor. Y aquí está. Entonces, lo que de cierta manera es lo que debilita, lo que decíamos nosotros. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas. ¿Se dan cuenta? Entonces le entraron por esta parte, por el aspecto de la sexualidad, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor, para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada hoy que viene a nuestro encuentro y sobre todo escuchando la primera lectura del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 18 del 20 al 39. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar rengueando con las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elíjanse un novillo y prepárenlo.
ustedes primero, ya que son los más numerosos. Y así comienza este gran desafío que está haciendo Elías. Pero sabemos cuál es el resultado. Dice que hacen de todo, que danzan, que lloran, que se cortan con el cuchillo, invocando, entran en éxtasis los profetas de Baal, pero no hay ninguna respuesta. Luego lo hace Elías, y ciertamente que la respuesta de Yahvé es contundente. ¿Quién es el verdadero Dios? Y justamente el nombre de Elías, Pejaeuerahaina, él quiere decir Dios, Elí quiere decir mi Dios, Yah quiere decir Yahvé. Elías, de ahí viene en castellano, Yahvé es mi Dios. Es el único Dios, queridos hermanos. Este día lleva con ñande yarañe. Ñande yarare pero ya amaba la ñande yarajina. No ir detrás de los ídolos, no ir detrás de aquellas cosas que simplemente se nos prometen, pero sabemos, queridos hermanos, que en el fondo no nos dan lo esencial y lo fundamental. Vamos a pedir al Señor entonces esta gracia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime sobre todo, para que podamos dar pasos, pero pasos muy importantes en nuestra propia vida. Pidamos esta gracia y dejémonos tocar por el Señor, porque solamente la presencia de Dios es la que hace milagros en nuestra existencia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo.
La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Y aquí entonces nosotros decimos Ruth la Moabita. Por eso estamos entrando un poco en la explicación y queriendo conocer cada vez más vagina con Moabita, muy bo, más vagina con aproximadamente Jayquano, más muy bo, voy a poco cómo se da esta conquista, pues Jayquano por una meta de quiénes son y quién es esta mujer. ¿Quién es esta Ruth que aparece en el libro de en la Biblia, verdad? Entonces nosotros decimos que por consejo de Balaán, los moabitas, aquí está, sedujeron a los israelitas a participar de la licencia sexual y la idolatría. Sobre todo en el capítulo 25 encontramos muy bien descifrado, muy bien explicado. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo: toma a todos los jefes del pueblo para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor. Precisamente entonces llegó un israelita trayendo una mujer madianita a donde estaban sus hermanos a la vista de Moisés y de todos los israelitas,
que lloraban a la entrada de la carpa del encuentro. Al ver esto, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se apartó de la comunidad y tomando una lanza, siguió al israelita hasta la alcoba y allí los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer en pleno vientre. Entonces cesó la plaga que asolaba a los israelitas. Los que habían muerto a causa de la plaga fueron 24,000. Fíjense, queridos amigos, la idolatría de Israel empeora, ¿verdad? Idolatría. Esta es la maldición, digamos, entre comillas, que nosotros encontramos en toda la vida, la cuestión de la idolatría. El hecho de apartarnos de Dios, el hecho de hacer lo que nosotros queremos, ya la ñana carbi, ya posea, naña hendú y anda ya esai. ¿Cuál es lo elemental y lo fundamental dentro del camino de la fe que nos está presentando la palabra de Dios y lo que nos dice Dios? Aquí está entonces. Yo ya les dije que en todo momento la cuestión de la idolatría es como el eje que pasa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo se centra, todo gira un poco en término idolátrico. Pero siempre tenemos que entender bien lo que significa, ¿verdad?, la idolatría, porque el problema protestante, ¿verdad?, como gente sin un estudio profundo, ¿verdad?, solamente por escuchar la palabra idolatría, etcétera, etcétera, y dentro del género literario, la idolatría siempre en el género literario se presenta con la cuestión de las imágenes, ¿verdad?, pero la imagen que va mucho más allá, ¿verdad? Nosotros nos hacemos las imágenes, o sea, nosotros vamos formando nuestra propia imagen de un mundo de acuerdo a nuestros valores y principios. Y entonces, ¿cuál es tu imagen? La imagen tuya es, por ejemplo, el dinero. La imagen tuya, por ejemplo, es el fútbol, incluso se te puede volver idolatría. El dinero se te vuelve una idolatría, porque para digo. Entonces, no sé, la depravación se te vuelve una idolatría para y así, cualquiera de los vicios. También tu idolatría puede ser el cigarrillo, la droga. Todo esto son idolatrías. Cuando nosotros ponemos otros valores por encima del valor que nos lleva a realizarnos como personas, que es justamente la presencia de Dios, y que nos hace encontrar primero con nosotros mismos, nos hace encontrar con nuestra comunidad y evidentemente dentro de esa comunidad y de esa familia, de esa iglesia, nos hace encontrar con Dios. Este puede ser el valor fundamental que insiste la Biblia, ¿entienden? Entonces, por eso yo siempre digo, lastimosamente, muchos no comprenden esto. Yo, por ejemplo, al 2x3 recibo, sobre todo de los protestantes, recibo ahí en mi WhatsApp, ¿verdad? Que me envían cada palabrota, ¿verdad? Que dicen, porque no entendéis, y ni así no entienden, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que significa verdaderamente la idolatría, ¿verdad? La idolatría es justamente aquello que nos aparta de Dios, aquello que nosotros ponemos como un valor number one por encima del valor Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos cualquier cosa, pero yo me doy cuenta que para muchos la cuestión del diezmo, por ejemplo, que se pide el diezmo, eso puede ser una idolatría, para cualquiera de nosotros. La dejaron la plata, la picuera y japea, jalan de diezmo, y no se jalan de tarjeta, el número va porque pea, porque te me hace. Bueno, entonces está viviendo de acuerdo, detrás de eso, anda de Dios, hablan de Dios, ¿viste? Esa es tu idolatría. Eso quiere decir. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Entonces no decir cualquier cosa y tampoco ir detrás de falsos profetas en este sentido, ¿verdad? O falsos predicadores, diría mejor yo, ¿verdad? Bueno, entonces esto viene justamente para ayudarnos a entender y vamos a seguir comprendiendo mejor porque aquí en este capítulo 25 nos habla de una idolatría de Israel en Bel Peor, ¿verdad? Y aquí entonces encontramos muy bien que van detrás de otros intereses, buscan otros intereses. Bueno, queridos amigos, conociendo así quién es Moab, nosotros vamos entendiendo también mucho mejor todo el contexto histórico que se nos va regalando y va armando esta hermosa novela de Ruth. Y por el día de hoy nos despedimos, seguiremos próximamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.